En la vida de los famosos todo es glamour. ¿No tienes vidrio? Y claro, tienen sus mañas. Yo voy a limpiar porque esto está muy cochino. Si te gusta bien, si no... Ay, qué asco. Yo no sé para allá de porque tanto perro en la calle. Pero la fama dura hasta que te toca en el corazón. Me da pena porque no sé cómo ayudarlo. ¿Te gustaría tener uno en tu casa? Muy chévere. Adopta un famoso. Me manda más que mano que se perrea. Comiendo sano y haciendo deporte lo paso mucho mejor. El capo de provincia quiere mantener la punta del campeonato. El cuadro cruzado, quitársela. Gran duelo en tierras históricas. Apertura 2012, séptima fecha. O'Higgins versus Universidad Católica. Hoy domingo, en vivo, solo por TV Chile. El poeta de este mundo, a René Guicadou. Poeta de nombre claro como un guijarro en medio de la corriente. Reunías palabras que eran pedernales, de donde nace un fuego que no es olvidado. René Guicadou, amigo del tolenero, el cartero, el aduanero y el contrabandista. Vivías en una aldea de 600 habitantes. Allí eras profesor rural. El peso del olor del jardín vecino sofocaba la sala de clases, como a la sala de clases donde tu padre había sido maestro. Te gustaba hablar con la gente de cara parecida a ollas de greda, caminar descalzo, ver jugar las cartas en la taberna. Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar en todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Un fragmento editado por mí con mucha libertad, de un homenaje de un poeta a otro poeta, de nuestro gran y querido Jorge Tellier, que estuvo en este programa hace la friolera de 15 años, dedicado a este gran poeta francés poco conocido, René Guicadou. ¿Y por qué partir con René Guicadou? ¿Por qué partir con estos versos de Tellier? Porque siento que de alguna manera resumen algo del alma, de la vida, de la poesía que late en las novelas, en los cuentos, en las historias, en la prosa, en la vida de Antonio Skármeta. Siento que Antonio Skármeta de alguna manera, a través de ardiente paciencia, nos ha hecho sentir que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. Antonio Skármeta nos ha hecho sentir que la literatura, así como decía Nietzsche, la verdad tiene que... desconfío de una verdad que no vaya acompañada de una gran carcajada. La poesía tiene que ir acompañada de risa, tiene que ser una fiesta, tiene que ser una celebración, la narrativa también. Y es una fiesta tenerte aquí, Antonio, en tus 16 años de vida. 70 años no es nada. Gracias, Antonio, por estar acá conmigo en una belleza nueva. Tengo la impresión de estar en la consulta de un médico que me ha hecho una radiografía tan esencial y precisa, con la cual me identifico plenamente. Y me alegro que lo hayas hecho recurriendo a un poeta que admiro, que es Jorge Tellier. Estoy feliz de que me hayas enmarcado en esa prestigiosa tradición. Antonio, tu último libro, Un padre de película, que tengo aquí en mis manos, un hermoso libro, una hermosa fábula. Desde la primera página del primer capítulo yo sentí el olor a Jorge Tellier, el sabor, el tono de Tellier. Estaba el pueblo pequeño de provincia del sur,
estaba el profesor, Tellier fue profesor de historia, y estaban los versos, este personaje que traduce versos, poemas de René Guigadú para un periódico local. Entré en la atmósfera, entré en esa nostalgia, pero es una nostalgia que está llena al mismo tiempo de felicidad, es una nostalgia rica que produce como una cosquilla aquí en la guata. ¿Cómo nace un padre de película, Antonio? ¿Cómo te viene? Creo que nace de mi concepción de la poesía, que la he resumido prácticamente en una sola frase que tú como poeta también quizás la puedas entender y explicar. Yo he definido la poesía como tener nostalgia de lo que se tiene. Ah, qué bonito eso. No de lo que no Sí, se tiene, sí, sí. sino de lo que se tiene. Es decir, la mirada del poeta ve todas las cosas y las personas un poco heridas por la marca de la fugacidad, de la vulnerabilidad. Entonces, el poeta mira las cosas sabiendo que un día él no va a estar. Entonces, esa fugacidad común entre el mundo y las cosas me parece propio de la poesía. Y ¿quién más atento a amar con nostalgia aquello que está viendo que un poeta como Jorge Teillier? Entonces, tanto Jorge Teillier como René Guigadú podría decirse que son el motor espiritual de esta novela. Pero de toda tu obra, Antonio. Yo creo que hay algo desde tus primeros cuentos, de tu novela, está también El Baile de la Victoria. La poesía está presente, es casi el lenguaje natural de los personajes al revés, no es lo que está escondido en las bibliotecas, ni en manos de los especialistas, de los intermediarios. La poesía está ya bajo el Olimpo, está en las calles, está en los bares, está en el amor, está en los actos amorosos, en las comidas. Tanto todo. así que en uno de los versos que citaste ahí de René Guigadú, que el que le dedica a Teillier, habla de que era un poeta amigo del aduanero, del tonelero y del cartero. Y del cartero, sí, pero de perilla, Eso ya me vino de perilla. como anillo al dedo. ¿Ah? Bueno, en un padre de película, el personaje del narrador es un profesor de provincia normalista muy sensible. Es hijo de un padre francés. Como hay muchos extranjeros que se han venido a Chile por error y que se han quedado merodeando. Bueno, Tellier viene de esa misma raíz. Pues. Exactamente. Teillier, por ejemplo, francés. Y hay otros que se quedan porque Chile en algunas zonas es un territorio propicio para los buenos vinos y de ahí van a las tabernas. Y en las tabernas van conociendo a la gente, se van dejando encantar por lo rústico de la vida cotidiana. Entonces la vida de ellos comienza a ser poco pretenciosa. Y este narrador mío, que es un profesor normalista, cuando acaba de graduarse y vuelve a su pequeño pueblo para hacer algo heroico, enseñarle a jóvenes que son apenas un poco menores que él, en el mismo tren en que él baja desde Santiago, sube el padre, le alcanza a dar un abrazo y le dice, hijo mío, vuelvo a París. Entonces el profesor se baja con su título, se queda en el pueblo y el padre parte hacia este París mítico. Y en el alma de este joven y en la casa queda una sensación de tristeza, desolación, que todos los personajes van a tener que elaborar con alguna alegría y preocupación. Tú tomas el viejo tema de la búsqueda del padre, que está en la literatura, entre ellos en algunos libros de tu amigo Paul Auster, la búsqueda del padre, bueno, que está en Ulises, etcétera, pero lo haces con una dulzura, con una delicadeza, con una ternura, y transforma ese tema, esa búsqueda, la telemaqueada que sucede. Es una telemaqueada, pero a través desde una región de Chile, desde el Chile profundo, de la provincia, y lo haces con mucha ternura, con mucha levedad y al mismo tiempo con mucha profundidad. Qué difícil es juntar las dos cosas. Quiero que me des el placer de leer el primer capítulo para que enganchemos, como un Cherezad, a quienes todavía no leen este libro. Pero adviérteles que los capítulos son extremadamente cortos, para que no se vayan. ¿Podrías leer el primer capítulo, Antonio? Por favor, sí, me encantaría. ¿Lo tienes oírlo. ahí? ¿Tú crees que tienes No, léelo tú, que te lees maravillosamente. Sí. Y además yo me identifico por qué. Mi primer trabajo de profesor, yo soy profesor, fue en Osorno, en el sur. Y yo llegué en un tren a Osorno,
hacer clases y a recitarle poemas a mis alumnos. Claro que Osorno, comparado con No, es el una pueblo megápoli. de mi novela, es Nueva York. Contulmo es ¿Cómo es pequeñísimo. Contulmo? Qué lindo Contulmo. Sí, ya te voy a contar yo. Y me vas a hablar de él. Soy el profesor del pueblo. Vivo cerca del molino. A veces el viento cubre mi cara de harina. Tengo piernas largas. Y las noches de insomnio han tallado ojeras bajo mis pestañas. Compongo mi vida con rústicos materiales de la aldea. El sonido agónico del tren local. Las manzanas del invierno. La humedad sobre la piel de los limones tocados por la escarcha de la madrugada. La paciente araña en la sombra de mi cuarto. La brisa que mueve las telas de las cortinas. Mi madre lava enormes sábanas durante el día y por las noches escuchamos radioteatros bebiendo agua de toronjil hasta que la onda se pierda entre decenas de emisoras argentinas que ocupan el dial nocturno. Es un poema el primer capítulo. Tiene un ritmo poético, tiene prosodia y nos faltan críticos con mejor oído poético si no han entendido que aquí la intertextualidad con Tellier es total. Hay una conversación con Tellier, ¿no? Es tu buena voluntad que lo Oye, ve así. y beben agua de toronjil para la pena, para esa pena que los embarga. La de Violeta Parra. Sí, el agua de toronjil para... Claro. Antonio, bueno, te traigo varias sorpresas aquí, pero te tengo una. No sé si te dará envidia. Oye, ese libro René tan gordo. Guicadú, Poésie la vie entière, la obra completa de Cadú. No, eso sí que me da una envidia Creo que debo ser de grande. los pocos que la tiene. Mira qué cachetón. Yo prácticamente conozco dos libros de Cadú. Uno es Hélène, que era el nombre de su mujer, Sí. pero ese libro yo no lo tengo. ¿Por qué escogiste a Cadú? ¿Por qué te interesó ese poeta y cómo llegó a tu página en blanco? Por varias razones. Cadú fue un poeta que verdaderamente amó el terruño, lo local, y exacerbó la cercanía, su amor y su sensibilidad por las cosas fue tan grande que vivió plenamente la pequeñez, lo mínimo. Y en esa actitud yo encuentro que hay algo grande. Luego, Cadú fue un poeta que, como muchos ídolos, murió joven, como James Dean, por ejemplo. Y luego, durante la Guerra Mundial, en la pequeña aldea donde estuvo, organizó la resistencia. Fue un resistente. Sí, claro que sí. E inauguró una escuela de poesía, de esta poesía sencilla, que era una poesía École de Rochefort, programáticamente antiparisina, anticapitalina. Anticapitalina. Exactamente, como tú dijiste, la École de Rochefort. Es un poeta extraordinario, amigo de Tellier, amigo tuyo, amigo de nosotros. Y tú incluyes unos versos en francés que son un deleite, unos versos al padre. Al Yo padre. dije, y los voy a leer, me voy a dar el gusto, Antonio. Sí, pero no lo leas en francés, que el francés es precioso. Es que lo que pasa es que este hombre sabe francés al revés de al derecho. Estudió la Lancia francesa. Se sabe toda la poesía francesa del mundo. Entonces es capaz de leerle a usted el poema en francés. Leerle la traducción, que igual la traducción es lindísimo. ¿Puedo revelarme como alumno, Antonio? Antonio Dale. es mi maestro. De hecho, fue gracias a Antonio, tengo que decirlo públicamente, yo estoy en televisión. Tú me recomendaste en un programa. Si no es por esa recomendación, yo no estaría aquí sobreviviendo en esta pequeña nave que se llama Una Belleza Nueva. Pero el discípulo tiene que revelarse ante el maestro una vez. Te voy a leer un pedacito en francés y luego en castellano. Bueno, mi Dios. Ah, pauvre père, aurais-tu jamais deviné quel amour tu as mis en moi et combien j'aime à travers toi toutes les choses de la terre. Ah, pobre padre, habrías jamás adivinado cuánto amor pusiste en mí y cómo yo también amo a través tuyo todas las cosas de la tierra. ¿Qué sorpresa sería la tuya si pudieras verme ahora de rodillas en el lecho lleno de barro del día o de la tierra, agarrando, raclón sería rasguñando, agarrando la tierra de mis dos manos como los buscadores de belleza? Con las manos así. Con las manos así, claro, raclón. Sí. Wow. René Guicadú en vivo. Oye, ese cariño por los profesores está también
en el baile de la Victoria, donde hay varios también. profesores, hay un cariño, y tú le dedicas al final... No, y las novelas que vienen, está lleno de las relaciones entre profesores y alumnos. Oye, ahora que los profesores están tan golpeados y tan maltratados públicamente... Ahora lo podrías haber aplicado Siempre. hace 100 años, es lo mismo. Es una sociedad que desprecia la cultura. Es una maravilla, es un milagro, una santidad que haya un programa como este. No, es un... Oye, pero qué lindo al final de la novela El baile de la Victoria, donde tú dices agradecimientos a mis maestras, la señorita Lozano e Impacta Domínguez, que nombres de profesoras normalistas, del tiempo cuando era colegial. Cierto, en Argentina. A ver, ¿cómo fueron esas profesoras en Argentina y cómo fue tu Bueno, paso tenía por profesores y profesores. Tenía el profesor Smith, el profesor Botelli, y yo era un chico que iba a la escuela del barrio, a la escuela pública. Y la educación argentina era maravillosa. Eran estos profesores que se entregaban con todo el alma a sus alumnos. Usábamos guardapolvos blancos y en los días de celebraciones patrias, como el Día de la Bandera o el 25 de mayo, nos colocaban una escarapela argentina y teníamos que hacer unos actos en el patio de la escuela que consistían básicamente en recitar. Yo era bueno para recitar, era bueno para aprender versos de memoria, y entonces me ponían siempre a recitar versos. Siempre anunciaban como a nuestro hermano chileno. Y yo el hermano chileno... ¿El chileno terminaron diciéndote? No, yo era el chileno todo el tiempo que viví en Argentina. Aquí me pongo a contar al compás de la vihuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Sí, pero lo dicen muy lento. A ver, Porque a en ver, el barrio en Argentina, como todos eran buenos para el fútbol y yo era bueno para la poesía, me desafiaban a ver si yo podía decir rápida las estrofas del Martín Fierro, tan rápidos como ellos, que eran buenos para el fútbol, jugaban fútbol. Entonces para mí el Martín Fierro, por ejemplo, era una cosa como esta, porque querían ver cuántas estrofas podía decir yo por minuto. ¿Ya? Entonces, él que tenía reloj, porque en ese tiempo él que tenía reloj era una personalidad en el barrio, me tomaba el tiempo y dice, dale, chileno, a ver cuán rápido puedo decirlo. Y yo comenzaba. Vamos entrando recién a la parte más sencilla y aunque esto edita mi vida, además de una cadena, cada alma doloría le gusta cantar sus penas. Se comenzó en aquel entonces a rejuntar caballada, a reunir milicada, teniéndola en un cantón para una expedición a sorprender a la dignidad. Nos anunciaron que iríamos sin carretas ni bagaje a golpear a los salvajes en su misma toldería y que de vuelta pagaría licenciándolo al gauchaje. Que en esta expedición tuviera la esperanza, que iba a venir sin tardanza, según el jefe contó, un ministro, qué sé yo, que le llamaban Don Gansa, que iba a reunir el ejército y todos los batallones, y que traía unos cañones con más rayos con cotimpucho. Las conversaciones por allá no tenían fin. Bueno, sí, con esta velocidad... ¿Lo sabes de memoria? No, pero espera, Martín Fierro no sé de memoria. Ya. ¿Sigo? Sí, así quieres un No, programa lo un monográfico de Martín Fierro. ¿No? No, lo que pasa es lo siguiente, Qué que maravilla. yo hacía buenas composiciones escolares. Entonces, los profesores argentinos detectaron que tenía este talento y a final de año del curso a varios les regalaban bombones, a las chicas les regalaban unas peinetas, una cosa así. Y el profesor mío me regaló, envuelto en una cinta con los colores de la bandera argentina, el Martín Fierro. Y me dijo, léelo que te va a servir. Y yo lo leí con pasión, con tal pasión que llegué a aprendérmelo. Encontré que allí había una fuente de sabiduría tan inmensa, porque el Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho que está viviendo una vida tranquila con su mujer, con sus hijos, y los recluta al ejército en estas campañas que ellos llamaban de pacificación, que consistían en ir a matar indios, en buenas cuentas. Y este tipo la pasa muy mal en esta vida, y cuando vuelve a su rancho, no encuentra a los hijos, no encuentra a la mujer y nada. Y lo cuenta con imágenes muy gráficas. Dice, no hallé ni rastros del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era, pallutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Y mira este otro. ¿Y quién no sentirá lo mismo cuando ansí padece tanto? Puedo asegurar que el llanto, como una mujer, la rigué. Mira esto. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que Jueves Santo. ¿Cuál es nuestro Martín Fierro, Antonio? Violeta Parra. Violeta Parra.
en nuestro Martín Fierro. By far, como decimos en New York. No, Violeta Parra. Oye, Jorge Tellier, bueno, tú ahí descubriste que era recitador. Jorge Tellier dice, se acuerda perfectamente cuándo descubrió que él era poeta, por un compañero que le pide haga de Celestino con otra niña de la que estaba enamorado y él escribe unos versos. Y ahí descubrió que era poeta. ¿Cuándo descubres tú que eras narrador? Narrador poeta. Porque tú eres un narrador poeta. Simplemente el entusiasmo de oír a la gente hablar, contar y soñar, digamos. Para mí el ser humano, y por eso el realismo es un poco equívoco. El ser humano es lo que es en el momento que es, pero también es lo que quiere ser. Es el proyecto, es su ambición. Entonces esta proporción entre lo que se es y lo que se quiere ser, el escritor tiene que detectarla, porque de ahí nace la gran bondad, la gran ternura y la gran angustia, porque muchos de estos proyectos de vida no se cumplen. La realidad es muy dura y sucumben. Entonces, al ubicarme en esto, al ver la gracia de la gente, yo me contagié. Durante algún tiempo estaba muy inmerso en mí mismo, interesado en mi propio yo, pero de pronto comenzó a cautivarme la gente. Y hay un poeta norteamericano, Carl Sandburg, que tiene un libro que se llama The People, Yes. La gente, sí. La gente sí. Pero te olvidaste de algo, Antonio. Te olvidaste de la abuelita, de la nona. Ah, sí, la nona. Y el radioteatro. Te olvidaste de ella. Ella fue importante también en esto. Sí, bueno, eso ya es un detalle más específico. Lo que cuenta Cristian, porque me lo tiene que haber oído en el otro lado, haberlo leído, porque prepara sus entrevistas como buen alumno. Estudia. 7. Es un 7. Lo que he contado es que hablo de mi abuela, que era una abuela croata. Antes le llamaban a todos yugoslavos. Sí. Y en realidad antes le llamaban... ¿Dálmata, croata? ¿Qué era? Era dálmata. Lo que pasa es que la Dalmacia es la parte sur de Croacia. Ya. Ahora, Chile tiene muchos dálmatas. Sí. Muchos croatas, muchas familias. Hay desde millonarios hasta pobres y talentosos Oye, deportistas. haz un elogio a los croatas porque mi mujer es croata, así que los amo. Oye, pero sin más, yo también le tengo una gran simpatía. Son gente que no han perdido la ¿Y la ternura. nona? ¿Qué hacía? ¿Qué le pasó un La día? nona hacía esto. Mi nona en Antofagasta era una auditoria de radio, le gustaban las tele en la radio, ¿cómo se llama? Los radioteatros. Los radioteatros. Los radioteatros. Y eran radioteatros muy patéticos que se transmitían a la hora del almuerzo. Entonces, después de almorzar, mi nona tejía. Y tejía interminables chalecos en Antofagasta. Jamás, nunca nadie usa un chaleco. Pero era para mandárselo a los parientes del sur. Hacía en la época de Navidad paquetes y los mandaba. Bueno, mi nona escuchaba estos radioteatros y la electricidad en Antofagasta era extremadamente inestable. Entonces, de pronto, en mitad de un capítulo, se cortaba la electricidad y mi abuela se desesperaba. La nona me decía, Antonio, ¿qué crees tú que está pasando ahora? ¿Por qué ese bandido que iba a robarle anillo a princesa? Iba a robar anillo a princesa. ¿Habrá robado anillo o no? Yo tenía que calmar a mi abuela inventándole alguna situación que continuara el radioteatro. Y mi abuela quedaba muy feliz con eso, se tranquilizaba. Y esto pasaba frecuentemente, que había cortes de luz. Y una vez afirmé que mi vocación realmente comenzaba un día sábado, en que sí estábamos oyendo el radioteatro, que había luz, que había electricidad, y la nona apagó la radio y me dijo, Antonio, mejor cuéntame tú. Ese mejor cuéntame tú, yo estimo que es mi debut como escritor profesional. Oye, los apagones tienen un efecto creativo multiplicador. Necesitamos más apagones en el país para tener más narradores como tú, ¿eh? Bueno, y más población. Ya se ha revelado que mientras más oscuro, más hijos nacen. Oye, tú te remontas y le haces un guiño y hablas con tus muertos en la voz del poeta y vuelves a algo que fue antes del comienzo. ¿Ah? Cuenta un poco la historia del libro, Antonio, de esta boda del poeta. La boda del poeta es uno de los libros míos que aprecio intensamente. Creo que hay ahí algo bastante original dentro de la literatura latinoamericana, que es el intento desde una perspectiva latinoamericana, burlona, juguetona,
de apropiarse del pasado europeo que no nos pertenece. Entonces, es una visión de la Europa pre-Primera Guerra con una mirada sardónica latinoamericana. Y cuenta la migración de mis abuelos, que partieron desde una pequeña isla de Dalmacia hacia Chile. Algunos de estos dálmatas se fueron a Punta Arenas, otros se fueron a Antofagasta. En el caso de mi familia fueron dos primos. Uno de ellos llegó a Antofagasta y llevó una vida normal de comerciante, relativamente pobre, de clase media. El otro, el que se fue a Estados Unidos, cumplió todo el mito. Se hizo millonario con la pesca de camarones, luego envasó los camarones, luego los vendió congelados, luego los metió en latas y finalmente, como era un problema muy grande, pelar el camarón, viste que es complicado, inventó una máquina para pelar el camarón que se llamó y creó una compañía que se llamaba The Scarmeta Machinery Company para pelar el camarón. Y estos hicieron fortuna. Todos estos se establecieron en la zona de Luisiana, en Estados Unidos. Mira, fíjate que, bueno, yo sé que está Banken Lin, no pasa, Lin, sobrino Enrique Lin. El primer Lin llegó a Antofagasta, un alemán perdido que no sé cómo llegó ahí. De ahí viene Enrique Lin, viene de Antofagasta también. Así que ojo con Antofagasta. Tú sabes que hubo un croata que llegó a Chile por ahí por el siglo XVII, que fue el primer croata. ¿Ya? Y Primero. Descendió, le encantó Chile, se enamoró y no tenía la menor intención de quedarse porque iba a seguir con su barco, pero se enamoró y se quedó. Y hace poco me preguntaba la embajadora de Croacia que quieren hacer una especie de donación de una plaza con una inscripción, una donación de Croacia a Chile, porque Chile recibió también a los croatas. Sí, claro. Es tanto el afecto. Sí. Se han mezclado, son chilenos Sí. también. Y yo estaba proponiendo esa frase: nos bajamos de los barcos y nos quedamos por amor. Qué hermoso. Esa es la explicación. Vamos a ver si pasa. Solo por amor. Bueno, a veces suele no suceder, pues, según la Chilean Way. Según me contó mi abuelo en Antofagasta, él provenía de una isla tan pobre que al hombre rico de la región se le consideraba afortunado a la misma altura de los relatos bíblicos, de los cuentos de hadas, de las gigantomaquías que contaban titiriteros de paso. Ahora, esto parte por... Tú estabas en una playa de Antofagasta y ves a un hombre caminar por esa playa. Era un croata ensimismado, así me lo imagino, que nos hablaba mucho. Tú le preguntas, nos hace a tu abuela quién era él y ahí parece que se te quedó. ¿Cómo fue ese...? Sí, un anciano croata que siempre vestía muy elegantemente, incluso con este tipo de sombrero Stetson, y impecable, como vestido de día domingo, como para ir a una boda. Pero en los días de semana paseaba así de elegante, vestido a la orilla de la playa, y me llamaba la atención porque yo iba a las rocas a tratar de atrapar pulpos con un cangrejo y un gancho para atrapar pulpo y llevarlo a la casa, y me encantaba comer pulpo. Y miraba a este viejo caminar por la playa, ensimismado, solitario, como nimbado, tallado en una nostalgia, en una pena. Y le pregunté a mi abuelita quién es. Y mi abuelita no quiso hablar del tema. Dijo, tanta cosa, tanta cosa. Yo ya después, más grande, tal vez 50 años después, averigüé un poco acerca de lo que le había pasado a mucha de esta gente. Y mucha de esta gente había sido víctima de algunos atropellos. Y la novia de este abuelo, cuando este abuelo, este ancianito, que tendría ya unos 70 años entonces, la novia de este abuelo había sido arrasada, violada por tropas austrohúngaras que estaban dándole una lección a un pueblo que se había rebelado. Y él tenía la ilusión de que esa mujer estuviera viva y que algún día la encontraría. Y yo especulo que quizás por eso, cuando ella llegara, si llegaba, la esperaba con esas galas. Con esas galas. Galas. Con galas. Oye, Sí. él estaba, se me vino un verso en la memoria para definirlo, como tú lo describiste tan bien ahora como buen narrador.
caminaba solitario como una montaña diciendo la palabra entonces. Ese es un verso del mítico Marc Cáceres, poeta metafísico, que fue violinista de una orquesta de ciegos. No, caramba, me sorprende, lo hubiera metido en mi novela Un padre de película. Habría sido bonito. Para la próxima vez, pues, para la próxima vez. Siempre están los poetas presentes. De hecho, Gabriela Mistral está al lado del poeta, así como Neruda está en El cartero, o en Ardiente paciencia. Y Gabriela Mistral está en mi libro de cuentos, y de cuentos. El nudo en el tejado. El cuento nudo en el Una tejado, vuelta ahí en el está, aire. en Nueva Y York. está La chica del trombón. Y en La chica del trombón, Gabriela Mistral está en todas partes. ¿Cuál es tu todas relación, tu partes. afecto por Gabriela Mistral? Inmensa, pues es una tremenda poeta que actualiza toda la gran poesía que conocía, toda la poesía española, la Biblia, y tenía una sensibilidad de dramaturga para hacer estremecer los versos en esas ráfagas de dolor. Y es decir, era como ver pasar toda la tradición de la poesía del mundo en un despoblado del norte de Chile. Eso siempre me ha parecido grandioso, los poetas chilenos. Fíjate que Neruda, cuando agradece el premio Nobel de Literatura, lo que dice, vengo de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Estos grandes poetas son poetas que parten desde lo más cotidiano, desde lo más mínimo. De ahí tienen su inspiración, la remontan, la hacen trascender y llegan finalmente a seducir al universo. Es muy curioso que muchos escritores sigan el camino inverso. Al revés. Tratando de imitar otras modas u otros escritores de otros ámbitos, finalmente producen literatura hechiza que se le nota en la confección y que no interesa universalmente. El capo de provincia quiere mantener la punta del campeonato. El cuadro cruzado, quitársela. Gran duelo en tierras históricas. Apertura 2012, séptima fecha. O'Higgins versus Universidad Católica. Hoy domingo, en vivo, solo por TV Chile. Su liquidación de sueldo puede esconder un grave engaño. Se cuentan los datos de las liquidaciones y no vemos ni un peso. Como está paga las imposiciones, no pueden pagarme la licencia. Casi 1 millón de juicios por el no pago de cotizaciones. Yo le estoy pidiendo solamente que me pague lo que me debe. ¿Quiénes son los empleadores que se quedan con el dinero de sus trabajadores? Somos del programa Esto no tiene nombre. ¿Cuánto le iba a pagar el dinero que aún le debe a sus ex trabajadores? Soy Mónica Pérez, esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Cuando compartimos, todo es mucho más entretenido. Vamos a jugar un poco a las cartas, Antonio. Y vamos a tirar sobre la mesa un trío de ases. Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Las coplas de Manrique. Me va a perdonar Don Nica. Y los Beatles. ¿Qué te parece ese trío de ases? ¿Te identifica? ¿Con cuál más? Erasmo. El medio es. Copla a la muerte de su padre de Manrique. Y los Beatles. ¿Cuántos meses me das para contestar? Me voy a ir con los Beatles. ¿Ya? Porque he tenido la suerte de ser coetáneo de ellos. Es decir,
he crecido, somos la misma edad. Hace poco se conmemoró la muerte de John Lennon, y son poetas que actualizaron la poesía en una música tan prodigiosamente estimulante, comunicativa, que no hay nadie que no la conozca. ¿Este es tu favorito? No, Hell no es mi favorito. Mi favorito de los Beatles es un tema que se llama In My Life. Oye, me fallaron los informantes entonces, ¿eh? Me fallaron Pero las Hell fuentes. está muy bien, porque Hell, ya que está con Jorge Manrique, justamente en las coplas de la muerte a mi padre, al padre Jorge Manrique está tan desolado por la muerte del padre que adora, que ama, que realmente lo que necesita es Hell, ayuda. Está clavado en la desolación, y es uno de los poemas más bellos, más desolados de la historia de la literatura. Afortunadamente, todavía creo que lo enseñan en las escuelas, y todavía la gente puede decir: recuerda el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Y Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam tiene Metafísico estáis. No, Erasmo de Rotterdam tiene algo, que era un concentrado de sabiduría, y organizó sus conocimientos de tal manera que le resultaron muy comunicativos a la gente de su tiempo. Fue un hombre que viajó mucho, y yo lo tomo básicamente en esta novela, en el baile de la Victoria, que es, el baile de la Victoria es además un canto contra la pedantería en la enseñanza, un llamado a enseñar literatura no tecnificándola, sino buscando la emoción que hay en las palabras del poeta. Erasmo de Rotterdam tiene un pensamiento muy bueno, que dice que todo aquello que aprendes que no te sirve para vivir, y vivir es mucho más que hacer plata, todo aquello que aprendes que no te sirve para vivir no sirve de nada. Oye, y el baile de la Victoria, cuya película vamos a poder ver luego, en enero del 2011, dirigida por Fernando Trueba. El baile de la Victoria va a tener varias gracias la película, y tiene varias gracias la novela. Primero, fíjate que coincide en el momento en que acaba de ocurrir esta tragedia en los recintos carcelarios en Chile. Cierto. Y esta novela parte con personas que son dejadas en libertad por una, ¿cómo se dice?, un gesto presidencial del tiempo. Claro, porque son ladronzuelos, no son criminales, peligrosos. Y hay uno entrañable, hay varios, entre los dos son entrañables, tanto el mozo, el joven, como el más viejo, que forman una dupla. Uno se encariña, se enamora tanto de ellos que incluso les perdona todo, hasta un delito, un robo, todo. Esa es la maravilla de los personajes. Y hay un diálogo al comienzo de la novela que es extraordinario, y el final también es muy emocionante en los pasos cordilleranos, que es la fuga. Bueno, pero este libro lo que hace es que la poesía está metida ahí. Se la saben los ladrones de memoria, atraviesa la vida de una bailarina. Es el lenguaje, el pan de cada día. Sí, son bandidos sensibles. Uno de ellos, el más joven, está muy cerca de la naturaleza, y el otro que sufre porque también, y el otro que sufre mucho porque la esposa a quien ama y con la cual quiere volver ya no le cree más que no va a volver a delinquir, así que lo mantiene lejos de la casa. Y esto hace que estos dos solitarios, el más viejo y el hombre más joven, creen una amistad. Y a propósito de la poesía y de los libros, hay un momento en que el bandido más viejo, que es un experto en abrir cajas fuertes, un maestro, casi de un oficio perdido ya prácticamente. Exacto. Ya no hay cajas fuertes. Claro. No sé en qué momento llega este bandido, dice algo en inglés, cita a Shakespeare. Entonces el chico le dice, maestro, le dice, usted citando a Shakespeare en inglés. Sí, me dice, pero es una excepción. Lo que pasa es que he estado muchas veces en las cárceles, a veces con gente honorable y otras veces con ingleses. Tuvo la suerte de tener un inglés que le enseñara a Shakespeare. El día de San Antonio de Padua, 13 de junio, el presidente decretó una amnistía para los presos comunes. Antes de soltar al joven Ángel Santiago, el alcaide pidió que se lo trajeran.
Vino con el desgaire y la belleza brutal de sus 20 años, la nariz altiva, un mechón de pelo caído sobre la mejilla izquierda y se mantuvo de pie desafiando la autoridad con la mirada. Los granizos del temporal golpeaban contra los vidrios tras las rejas y deshacían la gruesa capa de polvo acumulado. También es una historia de venganza, pero la maravilla, Barico escribió una historia de venganza, brutal, pero aquí la venganza se transforma, se alquimiza justamente a través de la poesía y el amor. Que es también la historia de nuestro país. Claro, es decir, las novelas son grandes metáforas. Este país tiene la estabilidad que tiene y estamos contentos cuando todos los chilenos, cuando se salvan un grupo de mineros y hay una gran cohesión gracias a que este país renunció a la venganza. No hay un perdón explícito formulado, pero en la vida emocional de los chilenos ese perdón es eficaz, efectivo en la vida cotidiana. Entonces no es nada de extraño que dos delincuentes que parten con la idea de vengarse y de adquirir algo que los reponga en su imagen ante la sociedad, cuando ven a una persona, que es esta chica Victoria, esta bailarina de 17 años, que es mucho más vulnerable y herida que ellos, que cambien sus planes iniciales y que integren un trío de amistad. Antonio, te escucho hablar, te brillan los ojos, siempre sonríe, cuentas los cuentos con una felicidad maravillosa que he visto poco en nuestros escritores. Y yo creo que la palabra que a ti te define es la palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo en griego, como tú lo sabes, significa la presencia de los dioses en uno. Y los poetas se decía que estaban por el entusiasmo. Y yo creo que esa ha sido la fuerza vital que te sostiene. Tú eres un celebracionista, tú lo dijiste al comienzo, que celebra la vida, que la está cantando permanentemente. Tus 70 años que celebramos ahora, 70 años no es nada, digámoslo de paso, estás cantando con Toquiño, se acaba de estrenar una ópera tuya en Los Ángeles, sigues escribiendo novelas y mantienes la sonrisa. O sea, sigues sonriendo sobre el abismo, lo que lo encuentro extraordinario. Y tú llegaste con mucho entusiasmo a golpear la casa de la puerta de un poeta y le pasaste un libro para ver qué pasaba con él. ¿Y qué pasó ahí? Mi primer libro se llamaba El entusiasmo. Fui a la casa de Pablo Neruda y se lo llevé buscando, no un consejo, sino lo que todos los poetas jóvenes buscan cuando buscan un escritor conocido, establecido. Una palmada en el hombro, un elogio. Vas bien, muchacho. Fue eso lo que me llevó a la casa de Neruda. Le pasé el libro y le dije, maestro, léalo. Era un libro de cuentos. O sea, podía leer un cuento, no le importaba demasiado. Se lo pasé y me dijo que volviera a los 2 meses porque tenía mucho que leer, mucho que hacer. Pero yo estaba muy impaciente, volví a las 2 semanas, hice sonar todas las campanas de Isla Negra y cuando me vio venir me presenté y le dije, poeta, soy yo. Sí, me dijo Neruda, ya veo, fastidiado. Entonces le dije, ¿se acuerda de mi libro, maestro? ¿Lo leyó? Sí, me dijo Neruda, lo leí. ¿Y qué le pareció? Y Neruda me dice, bueno, mirando hacia el cielo, viendo cómo volaban unas golondrinas, tal vez deseoso de escapar con ellas. Y cuando vio mi cara de felicidad, se pone serio y me dice, pero esto que te digo de que tu libro es bueno, no significa absolutamente nada, porque todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos. Oye, pero tú dijiste que la palabra entusiasmo, que definiría mi literatura, mi impulso, mi energía, proviene del griego, que significa estar con los dioses dentro. ¿Sabes quién me dijo eso la primera vez? Y aquí voy a revelar un chisme que es muy bueno. Esto se llama farándula de altura, según Raúl Ruiz. Exactamente. Que fíjate que lo tengo guardado para cuando escriba mis recuerdos de la vida, qué sé yo, tal vez para alguna década más si llego. La primera persona que me lo dijo cara a cara fue Borges. No te lo puedo creer. Borges vino justo cuando yo había publicado un libro que estaba de moda, El entusiasmo. En ese tiempo me habían sacado un par de fotos en la revista Paula, tal vez el crítico del Mercurio había dicho una palabra elogiosa, como diciendo, no es una literatura imperfecta, pero hay algo nuevo, hay un aire fresco, qué sé yo, estaba como de modita.
¿Ya? como esas moditas fugaces que se producen en sí. Chile. Era como el escritor joven. Entonces, un matrimonio judío, a quien no conocía, me llamó por teléfono a la casa y me dijo, mire, tenemos invitado a Borges, va a venir a almorzar. ¿Quiere venir? Yo dije, encantado, pensando que iba a haber un banquete donde iban a estar los críticos literarios, las grandes personas literarias. No, era este matrimonio judío, en un departamento por ahí por Macoleta, chiquitito, ¿Ya? y Borges. Entonces me presentan a Borges como este escritor, que es el escritor joven, famoso, chileno. Qué bien, me dice Borges. ¿Y cómo se llama el libro que lo hizo famoso? Bromeando, así, ¿eh? Bueno, dijo, el entusiasmo. Y él me dice, yo sé lo que significa entusiasmo. Estar lleno de dioses. Y después me dice, ¿y qué tal es ser escritor en Chile? Y yo le digo, imagínese Borges, le digo, este es un país de grandes poetas. Este es el país de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda. Y Borges me dice, una de esos dos es bueno. Claro, si su rechazo a Neruda era visceral. No dijo nada más. Dice que está encarnado en un personaje de la Aleph. En que Neruda estaría transvestido bajo un personaje de la Aleph. No había oído Eso dicen, por ahí que está escondido. O sea, tú hiciste lo mismo que hace tu personaje, el cartero que va a tocar la puerta de Neruda. Ese mismo gesto. Y ese personaje... De repente hay que vivir un poco las cosas para contarlas, aunque se deformen en la vida. Bueno, en tu caso, un poco de experiencia en tu vital, caso vi literatura... un poco de dolor, de alegría verdadera. Pucha, que ayuda a la literatura. Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, y en tu caso, bueno, no en todos los casos así, pero en tu caso, los vasos comunicantes entre vida y literatura. Aquí tengo la edición primera de Ardiente Paciencia. Me encantaba ese título porque es del verso de Rimbaud, en el paraíso solo con ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades. Pero luego que te lo sabes en francés, porque desde ahí en eso son dans l'enfer. Sí, pero no te lo voy a recitar ahora porque ya la memoria está fallando. Oye, y esto se transforma en El cartero de Neruda. Y luego, en una película que hiciste tú primero, no vamos a alcanzar a hablar de todo eso, y luego en la película de Radford, en que actúa... El Postino, donde actúa Máximo Troisi, que hace de cartero. Y Philippe Noiret, y Neruda. Qué dupleta, Dios mío. Wow. Y dice así. En junio de 1969, dos motivos tan afortunados como triviales condujeron a Mario Jiménez a cambiar de oficio. Primero, su desafecto por las faenas de la pesca que lo sacaban de la cama antes del amanecer y casi siempre cuando soñaba con amores audaces protagonizados por heroínas tan abrasadoras como las que veía en las pantallas del rotativo de San Antonio. Siempre el cine, Antonio, ¿eh? Siempre están las películas en tu novela y el amor, bueno, la poesía y el cine, ¿eh? Como las dos fuentes. Bueno, en Un padre de película juega un papel, claro, si hubiera una lectura atenta, se podría ver qué relación hay la película que se cita en esta película, en esta novela, en Un padre de película, con la historia que cuento de estos personajes chilenos. Porque la película que se está dando en el cine de Angol en ese momento es una película de Howard Hawks que se llama Río Bravo, donde actúan John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson y Angie Dickinson. Y en esta historia se cuenta la vida de un sheriff o de un subsheriff borrachín, que es tremendamente bueno para el copete, medio acobardado, que nos sirve para cumplir la función de hacer respetar el orden. Y este sheriff, que todo el mundo lo desprecia y que anda buscando siempre plata para tomarse un trago, hay un momento humillante en que un bandolero tira $1 de plata a una escupidera y le dice sácalo. Y el tipo que quiere tomarse un trago, Dean Martin, se moja los labios y está dispuesto a su humillación. Bueno, este tipo que está transformado en una escoria, que ha perdido su autoamor, su dignidad, que no se respeta a sí mismo, llegadas ciertas circunstancias, tiene una erupción heroica que cambia completamente su vida, cuando nadie daba un peso por él. Entonces, ese tipo de personajes me gustan, aquellos que están
aquellos que están caídos. Cuesta abajo la rodada, como diría el tango. Y de pronto aparece algo, es un guiño, un viento, un soplo, una mirada, algo que lo levanta. Si alguien te ha seguido y te sigue y te acompaña en todos los países donde la gente te busca, porque te has encontrado con lectores en todas las lenguas, tengo ediciones aquí, no sé si en coreano, chino, en francés, en croata, es impresionante, y la maravilla de cómo no solamente tu libro El cartero Neruda, sino que los otros, pero alguien te ha perseguido es Massimo Trozzi, este napolitano, Sí. que un día se encontró en una librería con el libro Ardiente Paciencia, llamó a su productor inmediatamente después de leerlo y le dijo, quiero hacer esta película, algún día hacerla. Bueno, y ahí se origina el título Il Postino, que es el título de la película, porque antes de que se hiciera la película Il Postino y tuviera el éxito mundial, ya la novela estaba traducida a 15 idiomas, uno de ellos era el italiano, y los editores italianos de Garzanti, se llamaba el editor, le pusieron ese título. Y es bonito. Il Postino di Neruda. En italiano, Il Postino. bonito, además. Entonces, cuando el productor adquiere los derechos para filmar la novela, él no ha oído hablar de Ardiente Paciencia, sino de Il Postino di Neruda. Y por eso el film se llama así. Bueno, estas son las metamorfosis de este libro que muchas deriva. Vamos a ver unas imágenes de Massimo Trozzi. Queremos brevemente que me hables de él, de tu relación con él, de su última película. Él está muriendo. Este actor napolitano extraordinario se identifica con el personaje y se hace uno con él. Buongiorno. Buongiorno. Amor. Sí. Es Matilde. Amor, ¿hay algo para mí? No. No hay nada. Ah, no, ¿eh? No. Ah, no. Ah. Y ahí está Massimo Trozzi. Antonio, se te pone la piel de gallina cuando ves esta escena, a mí también. ¿Y cuál es? Esta película es extremadamente emocionante, está muy bien lograda. ¿Sabes lo que tiene Il Postino? Tiene una combinación muy proporcionada de elementos. Es la poesía, es el humor, es la intencionalidad política democrática, que son cosas que habitualmente no se mezclan adecuadamente. Que si está mal mezclada puede producir. Ahora, tratándose de una obra que tiene mucho humor y filmada en Italia con un gran comediante como Massimo Troisi, este material hubiera corrido el riesgo de transformarse en una comedieta italiana. Sí. Es decir, de chistosa. Pero lo que pasa es que el director es el mismo un poeta de la dirección. Es Michael Radford. Es un hombre que viene de Inglaterra, bueno, el original de Escocia, tiene una gran escuela de dirección de actores, entonces él puso esa proporción y él dirigió a los actores con la precisión de Karajan dirigiendo una orquesta sinfónica. Es decir, lo que le pide a cada uno y lo que le dan es algo sorprendente. Tú dijiste una comedieta y además se convirtió en una ópera y se acaba de estrenar en Los Ángeles. Ahí había un riesgo. ¿Cómo se pasa este libro ópera? Y sin embargo, esta ópera cantada por Plácido Domingo, que vamos a ver las imágenes ahora, nos vuelve a sorprender. Unas imágenes mahometanas conseguidas por ahí con otros informantes. Bueno, yo estuve en el estreno, fui a la premier mundial de esta obra.
Qué gran despliegue de sonografía. Era la estrella del cielo. ¿Y cantaba en español? Es cantada en español. Y bueno, recuerda que esto es Los Ángeles, o sea, esto hay un toque de Hollywood. Esta es la escena del Taca Taca, que ha sido tremendamente alabada por todos los críticos. Oye, Antonio, el postino está tocando el cielo. O sea, Plácido Domingo, el milagro de la literatura, el milagro de una historia que nace desde tu corazón, desde tu alma, sí, y que de pronto tiene se te va de las manos y toma vida propia. Yo creo que ese es el milagro más grande de la literatura. Es, ¿cómo decirte? Es el tributo a la espontaneidad, a haber vivido intensamente un momento de la historia, haber prestado atención a la tradición cultural de siglos que estudiaba en la universidad y haber aceptado que mi vida, que es pequeña, única, única no en el sentido de especial, sino que nadie la puede vivir por mí, podía tener una voz en la literatura y animarse a seguir un camino individual, que la obra ahora esté publicada en 35 idiomas, que se enseñe en los colegios y en las universidades de tantos países, que sea ópera, que haya sido obra de teatro con más de 100 montajes. Es cuando algo tiene verdad, cuando algo combina las emociones, la pena, la alegría, cuando está vinculado más a la historia de un pueblo, como en el caso chileno, llama la atención y finalmente inspira a realizadores de otros géneros. Tú lo que has hecho es, de alguna manera, recuperar el vínculo roto entre la poesía y la narrativa, en el caso como narrador, entre la música y la literatura, algo que no han hecho los brasileros. Los brasileros tienen un continuum en que música, poesía, literatura están íntimamente unidos. ¡Qué contradicción! Escuchen con mucha atención lo que les voy a cantar ahora. ¿Es algo fatal? ¿Acaso tal vez normal? En mi pecho hay dos corazones. Uno que quiere volar y volando amar. El otro prefiere quedarse en casa. Si uno busca mulata, el otro rubia escandinava. Y al final yo me quedo sin nada. ¿Qué es eso? Escármeta, cantado por Toquinho, en sus 70 años. Antonio, tengo un problema. Dime. Me aburrí de hacer entrevistas espantosas, como dice Nicanor Parra, de escribir poemas espantosas. Tengo que partir mañana a Chillán en bicicleta, así que me llevo unas cartas aquí. Te quiero pedir, por favor, que me hagas la millonaria primero, antes de irme. Sí, hombre. Por favor, hazme la millonaria ahí. Estoy apurado, tengo muchas cartas importantes que entregar. Y te voy a dejar a cargo del programa en los últimos segundos. Muy bien. Tú ya eres experto en esto. Se demoró mucho el bolígrafo. Sí. Cristian Barque tiene que irse a Chillán, en lugar sagrado de Nicanor Parra, y le deseamos mucha suerte, le deseamos que encuentre poesía en el camino. Si por allá aparecen las sombras, los recuerdos de René Guicadú, de Jorge Teller, dile que aquí hay un escritor que modestamente le está rindiendo hoy homenaje en su última novela, Un padre de película. Feliz cumpleaños, Antonio, y me voy a... Bicicleta, te dejo en el programa, pues aquí la bicicleta, espérate. Bueno, veo que la cámara, siempre buscando la novedad, se va con la bicicleta y me ignora. Pero yo le deseo a los espectadores del programa de Cristian Barken que vuelvan la próxima semana, porque seguramente va a tener un escritor que los va a deleitar. ¿Qué te pongo, Cristian, de dedicatoria? A mi
gran colega Cristian Barnum. Escármeta.